Hola, mi nombre es Anderson Portillo y en esta oportunidad, en conjunto con mi grupo de trabajo conformado por Verónica Guerrero y Juliana Morillo, realizaremos la práctica número 3 de la materia de bioquímica. Dicha práctica consiste en la determinación de enzimas peroxidasas animales y vegetales y polifenol oxidasa en una muestra de manzana. Para comenzar, daremos a conocer las competencias de la práctica. Identificar la presencia de diversas clases de enzimas en tejidos animales y vegetales. Reconocer la actividad enzimática de la catalasa en tejidos animales y la peroxidasa en tejidos vegetales. Determinar el efecto de la temperatura y el pH en la actividad de las enzimas. Aplicar los conceptos teóricos de la catálisis enzimática en las reacciones de este experimento. Antes de empezar con el procedimiento, es importante tener en cuenta y conocer algunos conceptos previos. ¿Qué es un catalizador? ¿Todos los catalizadores son enzimas? El catalizador es un concepto químico que se utiliza para definir una sustancia simple o compuesta que incrementa o minimiza la velocidad a la que se produce una determinada reacción. Supone un considerable ahorro de tiempo. Sin el uso de estas sustancias, cualquier mecanismo apto para una reacción específica tardaría varios miles de años en reaccionar. Además, evita el uso de temperaturas y presiones demasiado elevadas para acelerar la reacción, minimizando con ello el uso de energía. Este proceso recibe el nombre de catálisis. Se pueden diferenciar 4 tipos de catalizadores, cada uno de ellos con sus propias características. El homogéneo es un catalizador que está disuelto en aquellos reactivos que se encuentran en su misma fase y no afecta de ningún modo el equilibrio de la reacción. El heterogéneo, también conocido como de contacto, se caracteriza por no encontrarse en la misma etapa que los reactivos. Es frecuente en los catalizadores sólidos y se utiliza mucho en el sector químico. El electrocatalizador es aquel que se utiliza para mejorar la velocidad de la semireacción de las pilas que funcionan como combustible. Y el biológico, que también se conoce como enzima, es un compuesto químico propio de las personas y su principal función es la de acelerar la velocidad de colocación molecular en las reacciones bioquímicas. ¿Cuál es la diferencia principal entre las enzimas y las peroxidasas? Las enzimas actúan sobre los sustratos y no cambian. En la región, algunos requieren de cofactores inorgánicos. Los tipos de cofactores inorgánicos son el magnesio, el zinc, el calcio, el hierro, el manganesio y el potasio. Los grupos orgánicos son grupos prostéticos y coenzimas de vitamina B. En la catalasa, el grupo prostético hemo se une al hierro para darle la actividad a la enzima, que posee función protectora contra peróxidos. Una apoenzima más un cofactor es una holoenzima o enzima activa. La proteína que forma la enzima para tener actividad catalítica necesita unirse a unos químicos llamados cofactores. Si la unión proteína más cofactor es fuerte, entonces el cofactor puede ser un ion como por ejemplo el manganesio. Si la unión proteína más cofactor es débil, cofactor recibe el nombre de coenzima. Por ejemplo, las vitaminas. La diferencia entre la enzima y la ecoenzima es que la enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas, mientras que la coenzima es una molécula orgánica no proteica, que ayuda a las enzimas a activar y catalizar las reacciones químicas, que son termoestables y que, unidos a una apoenzima, constituyen una enzima o forma catalíticamente activa de la enzima. ¿Cómo se altera la catálisis enzimática con los cambios de pH y temperatura? Las enzimas son utilizadas para minorar la energía de activación de una reacción bioquímica y actuar en pequeña cantidad, y se recuperan indefinidamente. El aumento de concentración de sustrato afecta a la velocidad de reacción. El pH óptimo es el neutro, excepto para la pepsina estomacal que actúa a un pH de 2 y la fosfatalcalina intestinal pH de 12. Las enzimas están activas al máximo de una temperatura óptima de 37 grados centígrados. Las enzimas inactivas a temperaturas bajas se desnaturalizan y se inactivan a 50 grados centígrados. Procedimiento. Iniciaremos determinando la presencia de polifenol oxidasa en la manzana. Iniciaremos lavando una manzana y cortándola en 2 mitades.
Posteriormente, agregaremos zumo de limón en la superficie interna de la manzana. La otra mitad la exponemos al ambiente libremente. Colocamos por separado las dos mitades de manzana a temperatura ambiente durante 1 hora y observamos los cambios en el color. A continuación, se presentan las observaciones y los resultados. Pasada 1 hora de exposición al ambiente, observamos que a la mitad de la manzana, a la cual se le agregó zumo de limón, conserva su frescura y presenta pocas muestras de oxidación. Sin embargo, para la mitad de la manzana, la cual se expuso libremente sin ningún tipo de protección, observamos mayor oxidación y desecación. Enzima polifenol oxidasa en la muestra de manzana. Las reacciones de oxidación que provocan el pardeamiento de frutos y vegetales son de origen enzimático y están catalizadas principalmente por la metaloenzima polifenol oxidasa, que transforma oldifenoles en oquinonas en la degradación oxidativa de estos compuestos fenólicos. Participan dos enzimas que son muy relevantes en términos de calidad de frutos y vegetales por la formación de melaninas, que oscurecen los frutos. Estas enzimas son la polifenol oxidasa y la peroxidasa. Se ha propuesto que la polifenol oxidasa puede actuar como promotor de la peroxidasa, puesto que en las reacciones de la oxidación de compuestos fenólicos se origina peróxido de hidrógeno. El estado antioxidante de diferentes frutos y vegetales pueden decrecer por la oxidación directa de estos en presencia de polifenol oxidasa y peroxidasa. Sin embargo, la principal enzima responsable del pardeamiento enzimático es la polifenol oxidasa, aunque no debe ser excluido un posible efecto sinérgico de la polifenol oxidasa y la peroxidasa. Entre los diversos tipos de inhibidores de las polifenol oxidasas se destacan 4 grupos: los sulfitos, los agentes antioxidantes o reductores, los acidulantes y los compuestos quelantes. El ácido cítrico es un antioxidante muy eficaz por su capacidad de inactivar trazas metálicas junto a otros ácidos orgánicos como el láctico, el tartárico y el málico. ¿Qué actividad cumple la vitamina C sobre la manzana expuesta al oxígeno del aire? La manzana está compuesta, entre otras cosas, por fenoles o moléculas que se oxidan con facilidad al estar en contacto con el oxígeno, y por oxidasas, que son unas proteínas que se encargan de acelerar las reacciones de oxidación. Los compuestos resultantes de la reacción química son marrones. Por eso, si dejamos la manzana expuesta al aire sin ninguna protección, se oxida rápidamente y su color cambia a pardo. Si protegemos la manzana con plástico, el aire no está en contacto con la superficie de la manzana y por tanto se retrasa el deterioro de la fruta. Otra manera de retrasar la oxidación es añadir un poco de jugo de limón a la fruta. El jugo de limón contiene vitamina C, ácido ascórbico, que actúa como antioxidante. Continuamos determinando la presencia de peroxidasa en tejidos vegetales. Para esto, colocaremos por separado en vasos plásticos rebanadas delgadas de papa en un recipiente y en el otro la misma papa, pero esta vez previamente macerada o molida. En nuestro caso, utilizamos la licuadora para realizar este procedimiento. Posteriormente, agregamos aproximadamente 1 mililitro de agua oxigenada. Observamos y describimos la intensidad de la reacción. Comparamos los dos procesos y observamos en cuál de ellos es mayor la velocidad de la reacción enzimática. La reacción de las rodajas de papa con peróxido de hidrógeno se dio de una manera un poco lenta, esto debido a que no hay tantos sitios de contacto enzima-sustrato. Caso contrario sucedió en la papa macerada, ya que la reacción se dio ligeramente rápido al haber más sitios de contacto enzima-sustrato. Entonces, y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, deducimos que la papa macerada va a presentar mayor intensificación y rapidez en su reacción. Como tercer punto, determinaremos la presencia de catalasa en tejidos animales. Iniciamos cortando pequeños trozos de hígado de pollo crudo y depositándolos en vasos desechables. Por un lado, utilizaremos pequeños trozos de hígado y por el otro, el mismo hígado, pero esta vez macerado. Esto con la ayuda de la licuadora.
Posteriormente, agregaremos aproximadamente 2 ml de agua oxigenada. Observaremos y describiremos la intensidad de las reacciones. Además, compararemos los dos procesos y observaremos en cuál de ellos es mayor la velocidad de la reacción enzimática. Observamos que la reacción entre el hígado de pollo y el peróxido de hidrógeno se dio de una manera un poco lenta. Esto debido a que hay pocas superficies de contacto enzima-sustrato. Mientras que para la muestra de hígado de pollo macerado, la reacción se dio ligeramente rápida, esto al haber más sitios de contacto enzima-sustrato. Concluimos que la velocidad de la reacción catalítica en los macerados es mucho mayor que la de trozos porque existen más superficies de contacto enzima-sustrato. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. La catalasa o peroxidasa es una proteína enzimática perteneciente al grupo de las oxidorreductasas. La podemos encontrar en muchos organismos vivos en grandes cantidades en las células hepáticas y catalizan la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso, que se desprenderá en forma de burbujas en un medio acuoso. El peróxido de hidrógeno es uno de los productos del metabolismo celular en diversos organismos, pero dada su potencial toxicidad es transformado enseguida por la enzima catalasa. La reacción química de descomposición que se realiza se produce en dos etapas, donde el Fe representa el núcleo de hierro del componente no aminoácido de la proteína unido a la enzima, que actúan como cofactores, que son unos componentes necesarios para el funcionamiento de las enzimas. La enzima se presenta como homotetrámero, constituida por 4 cadenas polipeptídicas iguales y se localiza en los peroxisomas. Factores que afectan la velocidad de las reacciones enzimáticas. Efecto de la temperatura. Para esto, tomamos pequeñas muestras cocinadas de papa, zanahoria e hígado, las depositamos por separado en vasos desechables y luego agregamos aproximadamente 2 ml de agua oxigenada. Observamos si se presentan reacciones químicas y describimos las observaciones. Una vez agregado el peróxido de hidrógeno a las 3 muestras, no se pudo percibir reacción alguna en ninguna de ellas. Esto se debe a que la enzima estaba desnaturalizada debido a las altas temperaturas a las que fueron sometidas las muestras para ser cocinadas. A continuación, realizaremos lo mismo que el procedimiento anterior, pero esta vez sometiendo las muestras a un baño de hielo. Para esto, colocaremos en vasos desechables separados pequeñas muestras crudas de papa, zanahoria e hígado, previamente maceradas. Las llevaremos a un recipiente con cubos de hielo y las dejaremos aproximadamente 10 minutos teniendo cuidado de que no se derrita todo el hielo. Luego, y sin sacar los vasos del baño de hielo, adicionaremos a cada vaso aproximadamente 2 ml de agua oxigenada. Observaremos las reacciones y compararemos con los procesos realizados a temperatura ambiente. Observamos que las muestras sometidas al baño de hielo después de la aplicación del peróxido de hidrógeno reaccionan de una manera demasiado lenta. Esto nos hace deducir que la temperatura infiere de manera directa en la velocidad de las reacciones. La mayor parte de las enzimas en el rango 30 a 40 grados centígrados se encuentran en el óptimo de su actividad y sobre los 45 comienzan a desnaturalizarse. A temperaturas bajas, la refrigeración o la congelación, las enzimas operan a velocidad muy baja, pero recuperan su actividad cuando la temperatura se acerca a su óptimo. A continuación, se presenta la comparación de los resultados. Reacciones de las peroxidasas con el peróxido de hidrógeno. Tomamos como referente el macerado a temperatura ambiente. Peroxidasas: vegetal, zanahoria; animal, hígado de pollo; y vegetal, papa. Rebanadas a temperatura ambiente. En las peroxidasas animal, de hígado de pollo y vegetal de papa, la reacción se dio pero de una manera un poco más lenta que en el macerado.
Las mismas peroxidasas con un macerado a temperatura ambiente, la reacción se dio ligeramente rápido al haber más sitios de contacto enzima-sustrato. Peroxidasas: animal, hígado de pollo; vegetal, papa; vegetal, zanahoria. En las muestras cocinadas, la reacción no se dio, ya que la enzima estaba desnaturalizada por la alta temperatura a la que fue sometida para ser cocinada. En el macerado, en baño de hielo, la reacción se dio muy lentamente respecto a las muestras de macerado a temperatura ambiente. Continuamos con el efecto del pH. Para esto, tomamos pequeñas muestras crudas de papa, zanahoria e hígado previamente maceradas. Las depositamos por separado en vasos desechables y adicionamos con la jeringa unos 5 ml de zumo de limón. Luego, agregamos aproximadamente 2 ml de agua oxigenada. Describimos la reacción y comparamos con los procesos donde no se adicionó zumo de limón. Realmente, no observamos mucha reacción al momento de agregar el peróxido de hidrógeno a las muestras. Esto se debe a que en las muestras se forma un ambiente ácido debido al zumo de limón, el cual contiene dentro de sus componentes ácido ascórbico, lo que impide desarrollar la reacción que hace que el fenol no se oxide. También realizaremos el mismo procedimiento, pero esta vez utilizando 5 ml de solución concentrada de bicarbonato de sodio en lugar de zumo de limón. Luego, procedemos a adicionar 2 ml de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, observamos y describimos la intensidad de la reacción y comparamos con los procedimientos anteriores sin adición de la base. Observamos que al momento de agregar el peróxido de hidrógeno, la reacción se dio de una manera rápida, lo cual nos permite deducir que la velocidad enzimática para la peroxidasa es mayor con un pH básico. El efecto del pH ácido y el pH básico sobre la actividad enzimática. Todas las enzimas son proteínas, por lo tanto, todas las enzimas sufren desnaturalización frente a un cambio de pH del medio. El pH influye en la ionización de los grupos funcionales de las cadenas laterales de los aminoácidos que forman proteína. Entonces, cuando se modifica el pH, la enzima pierde su estructura terciaria, se desnaturaliza y ya no puede cumplir su función. La variación de pH óptimo afecta las propiedades catalíticas de la enzima catalasa, ralentizando e incluso inhibiendo la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso. Y esto se manifiesta en la disminución del volumen de oxígeno producido cuando más distan del pH de la disolución y el pH óptimo, la velocidad disminuye hasta inhibirse la enzima en pH muy ácido o muy básico. En todas las disoluciones la catalasa está activa, aunque su actividad disminuye notablemente conforme las disoluciones tienen un pH diferente al pH óptimo. En las disoluciones cuyo pH provocó una mayor actividad catalítica había más burbujas de oxígeno. En las disoluciones cuyo pH provocaba menos actividad catalítica, el color del hígado de pollo iba tornándose amarillo. Como se puede observar claramente en la gráfica, el pH óptimo de la catalasa está alrededor del 7.5. Cuando el pH de la disolución es muy básico o muy ácido, la proteína pierde su actividad enzimática. A continuación, se presenta la comparación de los resultados. Las reacciones con los cambios de pH se dieron, pero de una manera más lenta que el macerado a temperatura ambiente, ya que las enzimas son proteínas y al variar el pH se desnaturalizan. Peroxidasas: animal, hígado de pollo; vegetal, papa; vegetal, zanahoria. Macerado a pH ácido. Para el hígado de pollo, reaccionan formando una espuma amarillenta.
Para las muestras vegetales de papa y zanahoria, la reacción fue baja, casi nula. Macerado a pH básico. Para el hígado de pollo reaccionó muy ligeramente al peróxido de hidrógeno. Para las muestras vegetales, estas reaccionaron rápido con respecto a las muestras a pH ácido. Las peroxidasas tienen función oxidorreductora y están ampliamente distribuidas en el reino vegetal, habiéndose encontrado en las euglonofitas, rodofitas, clorofitas, briofitas, pteridofitas y en todas las espermatofitas estudiadas. Las peroxidasas se clasifican en dos grandes superfamilias, una que incluye a las peroxidasas vegetales y fúngicas y bacterianas, y otra superfamilia no relacionada estructuralmente con la anterior, constituida por las peroxidasas animales. En vegetales es de destacar la peroxidasa del rábano, que tiene grandes aplicaciones en las técnicas inmunoquímicas y de diagnóstico clínico debido a su gran estabilidad, facilidad de conjugación con las inmunoglobulinas y sencillez para detectar por métodos colorimétricos utilizando un gran número de reactivos. En animales existen peroxidasas con una función predominantemente defensiva en la saliva, leche y leucocitos, donde se aprovecha el carácter oxidante con fines germicidas, bactericidas del peróxido que se genera en forma endogénea mediante otras reacciones. Sin embargo, no todas las peroxidasas son defensivas. Existen unas responsables de la síntesis de hormonas tiroideas. Otras están ampliamente distribuidas en el cuerpo con fines diferentes, pero relacionados con una función antioxidante. Prácticamente las peroxidasas son hemoproteínas. El pH en el cual estos beta-catalizadores presentan mayor actividad se denomina pH óptimo, que generalmente se ubica en un rango de 5 a 9. Esto está basado en que fuera del pH óptimo, la enzima sufre una variación en la conformación de la cadena debido a una variación de la carga de la proteína anfótera o pérdida de parte de su estructura terciaria responsable de la parte actividad de la enzima. Esto puede ocasionar un efecto irreversible en la actividad si la variación del pH es drástica. Si el efecto es reversible, puede deberse a ionizaciones parciales de los grupos ácidos y básicos del centro activo. La mayoría de las enzimas presentan su máxima actividad a pH entre 4 y 8. Los pHs extremos inactivan las enzimas por desnaturalización proteica. El pH óptimo para la catalasa está alrededor de los 7.5. Evidencias de la presencia de reacción catalítica en las experiencias con muestra de tejidos animales y vegetales. Las cantidades relativamente pequeñas de enzimas presentes en células complican la determinación de su presencia y concentración. Sin embargo, la amplificación conferida por su capacidad para transformar con rapidez miles de moléculas de un sustrato específico en producto confiere a cada enzima la capacidad para revelar su presencia. Las valoraciones de la actividad catalítica de enzimas a menudo se usan en laboratorios de investigación y clínicos. En condiciones apropiadas, el índice de la reacción catalítica que se está monitoreando es proporcional a la cantidad de enzima presente, lo cual permite inferir su concentración. Formación de burbujas, que sería la liberación de oxígeno gaseoso.